Una bendición llegó. Sí, así fue. Hace 15 años que llegó a nuestras vidas un pequeño, al cual llamamos Joshua. Joshua fue un bebé muy esperado, ya que era nuestro primer bebé y el segundo nieto de mis papás, después de 7 niñas y un niño. Así que mi mamá fue la más feliz de que su hija, la más pequeña, le diera un nieto. Y pues su nacimiento fue la primera bendición, ya que él desde pequeño nos hablaba de Dios. Y bueno, fue cuando tenía 3 años que mi mamá iba a la congregación. Y pues la verdad yo era la más renuente para seguir sus pasos. Pero a mi hijo le encantaba ir a escuchar la palabra. Incluso lloraba si no lo dejaba ir. Y no era porque no fuera. A mí no me afectaba en nada. Simplemente me preocupaba que la prédica era a las 8 de la noche y acababa a las 10 de la noche. Y eso no era todo. La congregación estaba cerca de un bosque, por lo cual no había mucho transporte. Incluso los taxis no querían entrar para dejarte ahí, y mucho menos para regresar a recogerte. Y es que antes no había taxis de aplicación. Y no sé si recuerden, pero a mí casi siempre me pasaba que parabas el taxi y tenías que preguntarle si te podían llevar a tu destino. O como yo siempre decía, casi, casi les tienes que decir a dónde me quieren llevar. Pero bueno, pues como mi hijo lloraba y mi mamá casi también lo hacía para que lo dejara ir, ya a últimas lo dejaba. Y le decía a mi mamá, con mucho cuidado, ma. Y sí, ya sé qué van a decir, ¿y por qué no ibas o los acompañabas? Y créanme, que aún me arrepiento de no haberlo hecho antes. Pero no me van a creer, pero siempre quedaba súper sorprendida porque no solo les daban un ray, sino que los dejaban en la puerta de mi casa. Y nunca les pasó nada, a pesar de que salían tan tarde. Y bueno, pues mi hijo no se cansaba de decirnos que fuéramos al igual que mi mamá. Pero les voy a decir algo. Yo siempre que mi mamá me decía, ay no, ya va a empezar mi mamá con sus cosas de Dios. Y me chocaba, la verdad. Y les digo por qué me chocaba, porque era una tonta y no sabía escuchar lo que Dios me quería decir a través de ella. Pero gracias a Dios a que me dio a mi pequeño Joshua, porque él fue el que nos llevó a la congregación con tanta insistencia, porque en verdad me rogaba. Me decía, mamá, quiero ir los domingos temprano porque hay escuelita y van más niños. Y es que desde ahí Joshua ya pedía una hermanita. Pero nosotros no nos sentíamos listos para otro bebé. Y pues empezamos a llevarlo los domingos. Y sí digo empezamos porque mi esposo justamente descansaba ese día y podíamos ir sin problema. Y en verdad no saben cómo nos empezó a encantar, porque claro, mi hijo se quedaba en la escuelita con los demás niños y nosotros nos íbamos con los grandes a escuchar la palabra. Y bueno, no se diga cómo me llenaba la palabra, parecía que era para mí o a veces para nosotros. Y lo que más me gustaba era cómo daba la palabra al pastor Gabriel, porque en verdad te hacía llorar, reír y claro, entender la palabra de Dios súper bien. Y siempre que nosotros íbamos, él daba la palabra. Y yo creía pues que era normal. Hasta que un día le dije a mi mamá, ¿cómo me encanta cómo da la palabra el pastor Gabriel? Y me dijo, pues casi él no da la palabra. Y le dije, ¿cómo no? Si cada que vengo él la da. Y mi mamá me dice, sí, ¿verdad? Y ahí fue cuando entendí que Dios me hablaba a través del pastor Gabriel, para que yo entendiera que Él nos amaba tanto. Like para parte 2 y les cuento el primer milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Gracias por tu like y compartir.